Lo dijo en la primera hora. Ayer comenzó formalmente el proceso de votación de la consulta popular. Esto es usual. El jueves antes del domingo de elecciones o de consulta popular se estila el voto de los privados de libertad que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoria, es decir, que no han perdido sus derechos políticos. El viernes el voto en casa para personas que se registraron, personas con discapacidad, que va a ocurrir el día de hoy. Tenemos a las 12 horas que la vigencia ya de la ley seca a partir de las 12 horas. El silencio electoral, es decir, la campaña se cerró a las 23:59 anoche. A partir de las 0 horas ya no se puede hacer campaña. Y el domingo tenemos las votaciones. Pero ayer me llamó la atención porque algunos colegas viralizaron el hecho de que el 80% de los privados de libertad votaron a favor del no en la consulta popular. Claro, y rápidamente empecé a revisar el instructivo, y el instructivo dice que el escrutinio no se efectuó ayer. Bueno, hablemos con el que sabe, que es el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE, que está por acá visitando nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, vicepresidente? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Un honor estar acá con ustedes. Gracias a usted por la gentileza. A ver, empiezo con eso. Ayer fue la votación de los privados de la libertad, pero ayer mismo se conoció cómo votaron los presos sin sentencia. No, definitivamente no. Eso no es correcto. O sea, si se presentaron ayer cifras, es falso. Es totalmente falso. Las cajas que tienen las votaciones que se registraron en los centros de reclusión están depositadas en el Consejo Nacional Electoral y serán contabilizadas el día lunes. Entonces ayer no hubo conteo de votos. No es que votaron y automáticamente se votó. Definitivamente no. O sea, que esas cifras son inventadas. Bueno, me imagino que son intereses políticos que buscan ubicar una tendencia en cierto sector social. Oiga, aclarado esto, que era importante preguntarle a usted. Empecemos por lo que pasó ayer. ¿Cuál es la evaluación que tienen del voto de las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutorial? Ayer votaron aproximadamente el 22% de las personas que están registradas para votar en los recintos carcelarios. Y está dentro de la media que tradicionalmente ha votado. Se llevó adelante un proceso de mucha normalidad, obviamente con apoyo de Fuerzas Armadas, con apoyo también de la policía, pero obviamente de las autoridades que tienen que ver con los centros de los privados de la libertad. Y no hubo problemas de ninguna clase. Lo desarrollamos en una forma normal, hacia las 2, 3 de la tarde ya habíamos concluido con todas las votaciones de las personas que se habían registrado para votar y, insisto, nuestras cajas, las urnas con los votos están depositadas en el Consejo Nacional Electoral para ser contados los votos el día domingo. Con el resguardo usual. Por supuesto, con el resguardo usual de Fuerzas Armadas y Policía. Ahora, el día de hoy será el voto en casa. Expliquemos, ingeniero Enrique Pita, a la audiencia en qué consiste el voto en casa y qué expectativas se tiene de este procedimiento este viernes. El voto en casa es una alternativa que se le da para las personas que tienen un nivel de discapacidad importante que no les permite moverse, y obviamente dentro del rango de edades también, más de 65 años, pero aún así personas que tienen una discapacidad severa y que no les pueden moverse a votar. Se empadronan previamente, hay un registro sobre aquello, y el Consejo Nacional Electoral se mueve a sus domicilios para efecto que ellos puedan votar. Esto ya lo vienen desarrollando en varios procesos electorales. ¿Lo han ido perfeccionando? ¿Cómo se está desarrollando este proceso? Lamentablemente yo creo que el punto importante a destacar es el hecho de que no se ha ampliado mayormente el número de personas que votan en casa. Es realmente marginal. O sea, no es que se ha masificado este programa. No se ha masificado. Y ahí es donde yo hago un poco, me salgo del tema para decir, capaz que el voto telemático es una forma que debemos prever para que las personas de más de 65 años también puedan votar en casa en algún momento dado, o sea, tengan la facilidad de votar. Pero en todo caso, como está en este momento, solamente los registrados pueden votar. Correcto. ¿Es a nivel nacional o solamente en determinadas ciudades el programa de voto en casa? No, es a nivel nacional. En todas las delegaciones provinciales existen, en todas las provincias existen personas. Puede ser que haya un menor número de personas inscritas, pero al final las personas están ya registradas previamente y nosotros cumplimos con la obligación de ir a recabar su voto en casa. A partir de las 0 horas del día de hoy se aplica esto que se denomina el silencio electoral. Que creo que no es tal, tomando en cuenta que en los últimos años tenemos una masificación de las nuevas tecnologías de la comunicación e información,
pero entiendo que esas tecnologías no tienen una regulación legal. Tenemos un silencio electoral que no se puede hacer campaña a través de medios masivos o tal vez gente que haga actividades proselitistas en la calle. Pero ¿qué pasa con la parte digital? ¿Con portales de internet, con cuentas de redes sociales? ¿Eso no es posible controlar? No, no es posible controlar. Lamentablemente la ley establece que nosotros solamente podemos controlar lo que es prensa, radio, televisión y medios digitales aprobados, reconocidos. Lo que es redes sociales escapa de nuestro control. Incluso hay un pronunciamiento respecto a esto por parte de la Corte Constitucional. Y ahí es donde se produce lo que le llama la atención a las personas, casi un abuso de la publicidad en todos los niveles, incluyendo obviamente al nivel, desde el Ejecutivo hasta cualquier persona que se sienta en libertad de promocionar su posición política a nivel de redes sociales. ¿Qué evaluación le da usted a la campaña electoral, que ha sido una campaña atípica por los tiempos? No es una campaña como cuando se promocionan candidaturas, no todos pudieron hacer campaña porque no fueron registrados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo evaluó usted el desarrollo de esta campaña? Pero incluso los que fueron registrados en su momento no hemos visto nosotros una publicidad importante. Reconociendo también el hecho de que los recursos que se le asignaron para el Fondo de Promoción Electoral eran muy escasos. Sin embargo, también tenían una autorización para hacer inversiones dentro de sus propios recursos. Obviamente después tendrán que justificarlo de dónde salieron. Pero ha habido una campaña muy escasa, por llamarlo de alguna manera, de aquellos que se inscribieron oportunamente. Yo creo que la masificación se fue hacia redes sociales, entendiéndose que posiblemente ahí tenían más niveles de penetración y más niveles de llegar a su electorado. Eso querría decir que no hicieron uso mayormente de los recursos que el Estado otorgaba por la vía de las franjas publicitarias igualitarias para hacer campaña. Yo no siento que tal cosa haya sucedido. O sea, habría que revisar las cifras. Porque de todas maneras, si usted le asigna un valor X a una organización social o política, ellos podrían haber ido a un medio a hacer la publicidad y contratar con cargo a ese recurso que le está entregando el Estado. También ellos tienen la posibilidad de recoger donaciones para efecto de esto. Pero no ha existido, de lo que yo siento, en medios una campaña agresiva respecto a esta consulta popular, más allá de, obviamente, lo que estamos mencionando, redes sociales. Ahora, usted ha tenido una experiencia muy importante en procesos electorales, tanto en Guayas cuanto hoy en el Consejo Nacional Electoral. ¿Siente que esta es la campaña... La campaña que ejemplifica con mayor fuerza lo que está diciendo usted, esto de que no se ha sentido que ha habido campaña? Yo coincido totalmente con aquello, no se ha sentido campaña. La gente ha estado más preocupada y en estos últimos días más preocupado por el tema eléctrico, más preocupada por varios otros aspectos, más preocupado por el tema México, más preocupada por varios otros asuntos. Pero en realidad la campaña propiamente dicho, como que de pronto se orienta a favor o en contra de... Y lamentablemente esta es una consulta popular importante, como la anterior también lo fue, y lo que nosotros esperaríamos como ciudadanos responsables es que la gente vote responsablemente, es decir, de acuerdo a lo que le conviene al país, no de acuerdo a su sensación o sentimiento de animadversión o de simpatía. Usted acaba de decir una de las preocupaciones que tenemos, que es el tema eléctrico, y justamente recibió un mensaje planteando esa alerta. ¿Qué contingencias tienen ustedes listas para evitar que los apagones, los racionamientos afecten el desarrollo del proceso electoral, ingeniero? Hay que mirar este asunto en dos escenarios. El uno, el escenario que públicamente manifiesta el gobierno nacional respecto a que no va a haber restricción de energía eléctrica el día domingo. Pero esos son anuncios que yo vengo escuchando de diferentes autoridades de más alto nivel del gobierno, pero que no ha sido oficializado al Consejo Nacional Electoral. Debo creer en la palabra y debo creer que se está trabajando en ese sentido. Pero no obstante aquello, como Consejo Nacional Electoral, tenemos obviamente nuestro plan de contingencia. ¿Qué pasa si no hay energía eléctrica en los centros de digitalización, por ejemplo? ¿Cómo vamos a movernos nosotros con los paquetes electorales? Y por supuesto necesitamos los sobres con las preguntas, moverlos a los centros de digitalización que están próximos, digamos 30 minutos, un poco para aclarar. Para definir el asunto. En las juntas receptoras de votos se generan las actas que corresponden a cómo fue la voluntad popular en cada pregunta. O sea, después de las 5 de la tarde, los miembros de las juntas receptoras del voto
utilizan las actas y donde van anotando el resultado de cada papeleta, ¿verdad? Previamente a eso se ha entregado un voto con las 11 preguntas, pero se levantan 11 actas al respecto. Se ponen en un sobre y se llevan a un centro de escaneo, para ser más claro. Ahí se escanean cada una de las actas y obviamente esa es la imagen que sube y sigue todo el viaje pues para información pública y la contabilización de cómo fue la voluntad popular. Pero ¿qué pasa si en los centros de escaneo no hay energía eléctrica? Son 1.654 repartidos en el país. Pues la contingencia es que si en este sitio no existe energía eléctrica, serán llevados con apoyo de la policía, por supuesto, a otro centro próximo que no esté más allá de posiblemente 50, 60 kilómetros. Pero si ya esa situación no existe, porque tampoco en el otro hay servicio de energía eléctrica, van a ser concentrados y llevados a las diferentes delegaciones provinciales, donde nosotros no tenemos problema de energía eléctrica porque tenemos nuestras propias plantas. En todas las delegaciones. En todas las En las 24 provincias del país. 24 Son 24 delegaciones, ¿verdad? 24 delegaciones. ¿En todas En hay todas, plantas? En todas hay plantas. Ya, pero si ocurre este escenario que usted plantea, es un evento no consentido, se va a retrasar seguramente la presentación y el ingreso de los primeros resultados oficiales. Bueno, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál es la Ahora, proyección que tienen ustedes de ingreso? Hay que entender que para que se retrase definitivamente, catastróficamente el asunto, no debe haber energía eléctrica en todo el país. Pero van a haber, o podrían haber, porque tenemos que hablar en plano hipotético, un poco haciéndonos base en lo que el gobierno nacional anuncia. Pero en el supuesto caso no consentido de que eso no sea verdad, siempre van a haber centros donde se va a poder escanear, ¿verdad? Centro de digitalización. Entonces vamos a poder tener una información que está fluyendo, pero claro, al final tenemos nosotros las que son llevadas a las diferentes delegaciones, obviamente esas tendrán que ser comenzadas a contabilizar a partir del lunes. Ah, mire usted. A ver, asumamos de que no hay problemas, asumamos de que no hay cortes de energía eléctrica, asumamos de que se cumple todo el procedimiento como usted lo ha previsto y lo ha explicado. ¿A partir de qué hora el país ya comenzará a recibir los primeros resultados oficiales con base en el escrutinio en las mesas electorales? Importante mencionar dos factores respecto a esta pregunta. Nosotros creemos que el tiempo que les va a tomar a los miembros de las juntas receptoras de voto concluir su escrutinio es de aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Y de ahí comienza a fluir la información y comienzan a aparecer en nuestras pantallas y en los medios en los que nosotros... Estamos hablando 7:30 de la noche. 7:30 de la noche aproximadamente. No obstante aquello, nosotros como Consejo Nacional Electoral hemos autorizado la realización o hemos planificado, organizado y vamos a llevar adelante un proceso de conteo rápido. Con sus propios técnicos, sin contratar una... Con nuestra propia gente. ¿Qué significa? Se han escogido 2.400 y algo más de juntas receptoras de voto, que es una muestra obviamente zonificada, debidamente, estadísticamente establecida del país. Esas actas van a ser transmitidas por nuestros funcionarios, no como imágenes, sino como una información, actas reales, y van a ser contabilizadas, obviamente, en un centro específico para el efecto. La experiencia nos dice, y la teoría también lo establece, y la práctica obviamente igual, de que ese resultado no va a tener una diferencia mayor al 1% de cuál fue la voluntad popular. Y ese resultado sí lo podríamos nosotros tener en un plazo más allá de 2 horas. Pero siempre y cuando la muestra, porque entiendo que el conteo rápido se sustente en una muestra, esa muestra se estabilice. Pero por supuesto. Porque si no se estabiliza es un riesgo que... Porque si no vamos a caer en el proceso anterior de la primera vuelta presidencial, cuando la muestra no se estabilizó, se anunció unos finalistas que después tuvimos que revisar y se crearon expectativas y obviamente posiciones políticas que crean confusión. Ah, correcto. Entonces, estaríamos hablando de que en condiciones normales, a partir de las 7:30 comenzaremos a tener los primeros resultados. ¿Cuánto tiempo podría tomar para que se estabilice la muestra? Digamos, no sé si hay una proyección en ese sentido, si todo es normal. Bueno, si es el conteo rápido, nosotros creemos que en 2 horas máximo vamos a tener ya una información sobre la muestra estabilizada. Pero si ya es la información que está fluyendo, eso dependerá obviamente de la eficiencia de los miembros de las juntas receptoras de voto. Porque si, por ejemplo, en la provincia de Guayas son muy eficientes y la información fluye de Guayas, no es lo mismo que la información pueda subir respecto a Esmeraldas o respecto a Pichincha o cualquier otra provincia. Lo que nosotros hacemos es mostrar a la ciudadanía cómo se va generando la votación
o el conteo de la votación, o el registro de la votación, conforme se vaya subiendo al sistema. Insisto, esos son los datos oficiales y formales de cómo se registraron las votaciones. El conteo rápido es una muestra que en forma muy exacta, no puede ser más allá de una diferencia de 1%. Cuando ya se contabilicen las 2000 y tantas juntas receptoras de votos, nos van a dar una referencia clara de hacia dónde fue la voluntad popular. ¿Es la primera vez que el CNE va a hacer un conteo rápido con su propio personal? Sí, señor. ¿Y por qué decidieron eso? O sea, yo recuerdo casos de conteos rápidos contratados con empresas privadas o esfuerzos externos, como en su momento lo hacía recurrentemente Participación Ciudadana, por mencionar ejemplos. Pero no había escuchado que el CNE lo haga con sus propios técnicos. ¿Por qué tomaron esta decisión? Bien, el último conteo rápido en la primera vuelta en la primera vuelta presidencial también lo hicimos con nuestra propia gente, con más tiempo, obviamente, pero con personas contratadas por el CNE con la especificidad de un trabajo. En este caso, dado la celeridad, hemos tenido que recurrir, estamos recurriendo a los coordinadores de mesa que ya están contratados, para capacitarlos a ellos sobre qué tienen que hacer al momento de que se cierra la votación, cuando ya las actas están generadas en las juntas receptoras de voto y que nos transmitan la información. El sistema es el mismo, el procedimiento es el mismo. La diferencia es que en la vez pasada nosotros teníamos gente que fue capacitada con más tiempo, o fue casi contratada específicamente para el efecto. Ahora estamos echando mano a nuestra propia gente en juntas receptoras de voto, capacitándolas a ellas para que estén atentos en este número determinado de juntas receptoras de voto. Coge la información y transmítela. ¿No es un riesgo haber tomado esta decisión? Yo creo que era necesario. Yo creo que era necesario. Sobre todo, digo, por el nivel de desconfianza institucional que mucha gente tiene, ¿no? Mire, lamentablemente la desconfianza institucional es general en este momento, por eso el tiene orígenes y destinos. Pero en este caso nosotros creemos como Consejo Nacional que era necesario. ¿Por qué? Porque es una forma de poder tener resultados referenciales, pero con mucho porcentaje de acierto, para efecto de tranquilizar las expectativas en cuanto a una votación que puede ser muy lenta en relación a la generación de las actas por parte de las juntas receptoras de voto. Y lo último, en honor al tiempo, porque sé que tiene una entrevista en otro canal, rapidito. Se había confirmado la suspensión de la consulta popular en México e Israel. Entiendo que también se ha sumado Rusia y Bielorrusia. ¿Nos puede confirmar eso? Correcto, porque los paquetes electorales se quedaron varados en Dubái. Por efecto de las lluvias, el avión que llevaba los paquetes no pudo despegar, se atrasó el asunto y ya no pudieron llegar. ¿Pero es una suspensión definitiva o van a tener chance los migrantes de votar? Son suspensiones definitivas. Correcto, ingeniero, gracias. Y veamos qué pasa el domingo. Muy gentil. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.